salmo muy hermoso, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Un salmo se cita y se vuelve a citar en el relato que el Nuevo Testamento nos da, es precisamente este. En varias ocasiones en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, encontramos sobre todo citado el versículo 1 de este salmo. El apóstol Pedro, cuando está predicando el primer mensaje que el libro de Hechos nos reporta, en Hechos capítulo 2, vuelve a citar este salmo 110, y el escritor de los Hebreos lo cita un par de veces en varios capítulos, en el 1.13, en el 5.6, 7.7, 7.21 y 10.13. Este es un salmo mesiánico, es decir, es un salmo que habla con respecto de Jesús y presenta a Jesús como Rey Santo y a la par como sumo sacerdote. Por cierto, algo que en el concepto hebreo era incompatible, ¿no? No podía ser rey y a la vez ser sacerdote. Es decir, o eras rey o eras sacerdote, pero no hay reporte de ningún rey de la dinastía de David que haya fungido como rey y como sacerdote. Aunque los reyes tenían cierta parte en la liturgia, pero no eran sacerdotes, no eran considerados sacerdotes. También presenta a Jesús en los últimos versos como un juez perfecto. Así que el Salmo, en resumidas cuentas, nos presenta a Jesús como nuestro Rey y como nuestro sumo sacerdote. Y ambos oficios, es interesante notar, ambos oficios en el Salmo son entregados por Dios mismo. Es decir, Dios mismo lo proclama Rey, Dios mismo lo proclama sumo sacerdote. Agustín decía que este es un salmo pequeño en versículos, grande en contenido, y creo que tenía mucha razón. Leamos por favor el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y lógicamente destacamos nuevamente que es un salmo mesiánico, apuntaba hacia Jesús, muestra elementos acerca de Jesús, y entonces me gustaría que pensaran en las preguntas que están allí y dialogáramos un poquito sobre ellas. Entonces tomemos algunos minutos mientras ustedes consideran las preguntas que están allí, por favor, en su cuestionario. ¿Qué dicen el verso 1 y 2 acerca del Mesías como el rey indicado por Dios? ¿Alguien contestó algo ahí, anotó algo allí? Sí, Edith. Que dice acerca del Mesías como rey indicado por Dios, que está reinando sentado a la diestra del Padre. Se manifiesta su señorío, dominio, poder e imperio sobre todo. Y todos, incluyendo sus enemigos, serían sujetos a su autoridad. ¿Alguien más agrega algo ahí? ¿O cree que hay algo más en esos dos versos? Entonces sería terrenal. El dominio es terrenal, ¿no? Está hablando de enemigos el verso, y en el cielo no hay enemigos. Entonces está hablando de un dominio terrenal, es correcta la precisión. Algo más que hay allí es que Jehová es quien lo está colocando, ¿no? Es Dios quien lo está
invistiendo con esta autoridad, con este reino, este señorío. Bueno, pasemos a la siguiente, el verso 3 y el verso 4, ¿qué dicen en cuanto al Mesías como sacerdote, nuevamente asignado por Dios, y también acerca de los que le sirven? ¿Tú eres sacerdote para siempre? Su pueblo se está ofreciendo voluntariamente o espontáneamente a este sumo sacerdote. Nuevamente, si lo pueden ver, es Jehová quien lo está instalando. Juró Jehová, dice el verso 4, ¿verdad? Juró Jehová y no se arrepentirá. Entonces, bueno, vemos que aquí tanto como rey y como sumo sacerdote, es Dios quien quien está colocando a Jesús, ¿no? Quien está instalando en el oficio o en el ministerio a Jesús. Ahora pasemos a la siguiente, el verso del 5 al 7. ¿Qué dicen estos versos respecto al Mesías como juez nombrado por Dios? ¿Algo más ven ahí en esos versos, del 5 al 7? Nadie podrá escapar a su juicio. Nadie escapa de su juicio. Ese es un dato interesante, ¿no? Y observen que nuevamente el tema de la ira de Dios se presenta en estos últimos versos del Salmo 110. Y hemos hablado últimamente cómo es que en un momento la ira de Dios será desatada sobre todos aquellos que no confiaron, creyeron en Él para arrepentimiento, para salvación. Y porque la Biblia no dice que Dios no tenga ira, lo que la Biblia dice es que es lento para la ira y es grande ¿en qué? En misericordia. Entonces, bueno, estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde su misericordia está siendo mostrada, pero en la consumación de los días, en los días finales, la ira de Dios será desatada. Y de eso habla al final este capítulo. Ahora quiero referirme en las últimas 3 preguntas que ustedes tienen allí. Hay una referencia de alguna parte del Nuevo Testamento, ya sea Mateo, ya sea Hechos o ya sea Hebreos, y no sé si llegaron hasta la de Hebreos. Pero vean cómo es que este salmo fue escrito o fue más bien usado en diferentes momentos del Nuevo Testamento para afirmar la verdad que ya está dada en el Salmo 110. Por ejemplo, ahí en Mateo 22, del 41 al 46, está en los Evangelios. No es la única vez que se refiere en los Evangelios. Tanto Marcos como Lucas también refieren tienen un pasaje paralelo para este de Mateo. Pero, ¿qué punto recalcó Jesús acerca del Mesías? En base a lo que Salmo 110:1 dice. Es decir, si ustedes leen este pasaje se van a dar cuenta que Jesús vuelve a citar el Salmo 110, verso 1. ¿Cuál era la intención de Jesús al citar el Salmo? ¿O por qué creen que Jesús cita esta parte del Salmo? Hacer patente que él era hijo de Dios. ¿Hacer patente que Él era hijo de Dios? Sí, yo le puse que si el rey David en la Escritura por el Espíritu le había llamado Señor, por lo cual él era el hijo de Dios, pues aún David lo llamó Señor. Hay que reconocer que de acuerdo al linaje, o sea, de acuerdo a la genealogía, Jesús venía de la tribu de Judá, por un lado, y básicamente había esta promesa a David de un heredero, que finalmente realmente la promesa era en Jesús, pero entendemos claramente que aquí Jesús está usando esta cita, y es una referencia para afirmar su deidad, es decir, para afirmar que él verdaderamente era hijo de Dios, y eso para él era mucho más importante que pertenecer a cierto o cual linaje de la nación de Israel. Eso lo sabemos nosotros por cuestión de las tribus y demás que pertenecía a ese linaje, pero lo más importante no es que era hijo de David,
Lo más importante es que era hijo ¿de quién? De Dios, era divino. Bueno, y luego Pedro habla también acerca del Mesías cuando predica en este maravilloso capítulo de Hechos 2, el día de Pentecostés. ¿Y por qué es que cita Pedro este Salmo 110.1 nuevamente? ¿Por qué consideran ustedes que lo hizo? ¿O cuál era el propósito de Pedro? Pues era realmente recalcar porque el pueblo sabía del Salmo, del Antiguo Testamento, y lo recalcó que ese que había crucificado era Cristo, era Señor y Cristo. Observen cómo es que cuando él está citando esto llega al punto clave, ¿no? Al Cristo que ustedes crucificaron, Dios mismo lo ha hecho Señor y Cristo, Dios mismo. ¿Sí? Ahora recuerden que el pueblo lo había rechazado, lo había crucificado, pero aquí está Pedro nuevamente citando este pasaje para aportar esta idea clara en el Nuevo Testamento. ¿Querías? Y luego Hebreos, en Hebreos capítulo 5, quizás uno de los pasajes más increíbles para mí en cuanto al sacerdocio de Cristo. Bueno, Hebreos capítulo 5 y también el capítulo 7. Pero ¿por qué es que el autor a los Hebreos cita aquí nuevamente el mismo pasaje de Salmo 110 1? ¿Por qué ustedes consideran ahí de acuerdo a lo que dice Hebreos? Gabriel. Sí, vemos exactamente eso. Sí, pues nuevamente se recalca que era hijo de Dios, que fue el perfecto sumo sacerdote y que todo esto tenía que ser así para ser el autor de la salvación, que todos lo merecían. Si ustedes se dan cuenta, la justificación que está dando el autor de los Hebreos es que fue perfeccionado y que entonces vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Pero lógicamente el escritor te da todo el proceso de la vida y del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Vuelve a decir que Dios mismo lo está declarando sumo sacerdote, y observen otra vez, según el orden de Melquisedec, algo que ya el Salmo 110 había dicho. Y luego dice, después de ofrecer ruegos, súplicas, clamor y lágrimas al Padre, fue oído por su temor reverente. Y entonces esa es una cosa maravillosa cuando hablamos de la cristología en el Nuevo Testamento. Ahora observen algo en el Salmo. En el Salmo 110 el personaje central es el rey, o sea, es aquel que está reinando. Se cree que el Salmo fue escrito por David o por alguien cercano al rey que interpretó su vida y su monarquía. Se cree que este salmo era un salmo usado en la entronización, es decir, cuando en la dinastía davídica había un cambio de rey, que venía un sucesor y que era instalado el nuevo rey. Se cree que este era un salmo que se citaba o que se decía o que se anunciaba de alguna manera. Hay quienes han llamado, históricamente hay quienes han llamado a este salmo el credo de David, porque básicamente si tú lees este salmo te vas a dar cuenta de que hay muchos misterios que aquí el autor de este salmo escribió. Ahora, solo quiero observar algo con este salmo. Para nosotros que estamos en un tiempo donde hemos venido después del sacrificio de Jesús, pudiera ser tan claro el salmo, pudiera ser tan real el salmo, pero no fue así cuando fue escrito. Porque si ustedes se dan cuenta, de hecho en la clasificación de los salmos, si lees un diccionario o un comentario, te vas a dar cuenta que los estudiosos de los salmos no se ponen de acuerdo si es un salmo mesiánico o si es un salmo real.
es decir, salmos reales, cuando hablábamos de la clasificación, eran aquellos salmos que habían sido escritos en la realidad de un rey, es decir, lo escribieron por situaciones que pasó con un rey. Entonces hay quienes dicen el salmo es un salmo real, la gran mayoría dice es un salmo mesiánico. Lo que sí podemos ver en el salmo es que al final el salmo habla de días finales, habla del día de la ira, habla de situaciones que difícilmente un rey de Israel pudo haber vivido como el salmo nos lo describe exactamente. Pero al ser considerado un salmo real, se acepta que en primer plano se pudiera estar hablando aquí de un rey israelita. Si consideráramos, es lo que quiero decir, que es un salmo real, pudiéramos decir que en primer plano se pudo haber estado hablando de un rey israelita, pero que la realidad estaba hablando de un rey mucho más grande que un rey israelita. Ni siquiera del rey David, ¿sí? El gran rey. Entonces, esto es lo que hace que el salmo apunte hacia una realidad que cuando nosotros como lectores de la Biblia, que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos apreciar que el salmo realmente, mayormente, es un salmo mesiánico. Entonces, presenta a Jesús como un rey victorioso. El salmo está dividido de una manera muy simple, muy sencilla. Está dividido en dos oráculos. Es decir, hay dos situaciones aquí. Cada una de estas divisiones que ustedes tienen comienza con un oráculo o con un mensaje profético, con alguien que está diciendo Jehová ha dicho. E inmediatamente después el salmista es como si diera un comentario de este oráculo. Miren, observen el verso 1. ¿Qué es lo que dice el verso 1? ¿Sí? Aquí el oráculo sería este: ¿Jehová qué? Siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sería el fin del oráculo. Y lo que el salmista hace es comentar sobre eso. Miren, el salmo bien pudo haber sido presentado a un profeta o a un sacerdote que hablara de parte de Dios. Al iniciar con Jehová dijo, básicamente lo que el salmo está haciendo es decir, Jehová lo dijo, es decir, afirmar que es una revelación que viene de Dios y no del hombre. Y habla lógicamente de la expresión mi Señor. Esta es una referencia aquí al señorío de Jesucristo y voy a tomar el salmo como un salmo mesiánico, ¿no? Mi Señor es una referencia al señorío de Jesucristo. Nuevamente tenemos que decir, David tenía una promesa, no faltará heredero. Este pacto que David celebró con Dios, que Dios de alguna manera lo llamó cuando él no era, cuando quizás no calificaba para muchos, pero Dios lo llamó en su amor y en su gracia, lo hizo ser rey de Israel y le dio esta promesa de un heredero al trono que apuntaba hacia Jesús. Ahora nosotros sabemos que apuntaba hacia Jesús. Pero fíjense qué interesante. Si el rey más grande de Israel dice que el Mesías es Señor, entonces es mucho más que su descendiente. Y por eso es que cuando Jesús usa el Salmo 110, lo usa para decir, o sea, ustedes piensan en el hijo de David, cuando la realidad es el hijo de Dios. Es mucho más grande ser hijo de Dios a ser hijo de David, aunque por cuestión de descendencia tenía que venir de esta tribu, tenía que provenir de esta familia. Entonces por eso es que cuando se cita en el Nuevo Testamento el Salmo, ahora nosotros podemos entender esa connotación. Ellos difícilmente podrían entender eso. A mi diestra, siéntate a mi diestra. Esta era una imagen clara. Quien se sentaba a la derecha en una corte real en el Medio Oriente cuando el Salmo está siendo escrito, tenía varios distintivos. Un distintivo era que era un invitado que poseía la misma dignidad de quien lo estaba sentando a su derecha. Esta era una idea. Tenían la idea de que la derecha era el puesto de honor,
de un invitado. Es decir, cuando alguien invitaba a alguien en estos días y quería alabarlo, quería honrarlo, quería darle reconocimiento especial, lo traía donde él estaba sentado y lo ponía a su derecha. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento esta es una expresión que se usa frecuentemente para describir la exaltación de Jesús. ¿Se acuerdan de aquel maravilloso pasaje de Filipenses capítulo 2 que está hablando de cómo de cómo Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz? Y leemos todo este hermoso pasaje que habla básicamente del vaciamiento de Cristo aquí en la tierra, de cómo Él se despojó. Pero llega el momento en el que en ese mismo pasaje se habla de esto, se habla de cómo es que Él es exaltado a lo sumo, ¿sí? A lo sumo es exaltado. Entonces, y pudiéramos tomar muchas citas del Nuevo Testamento que hablan de que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y esto habla de un reconocimiento pleno de su exaltación. Y luego la otra frase, tus enemigos puestos por estrado de tus pies, ¿no? Esta frase comunica victoria absoluta sobre los enemigos. Es una victoria sin duda. Es como cuando alguien juega un partido de fútbol y queda 10-0. O sea, ahí no hay duda, ¿no? Hubo un ganador y hubo un perdedor. No es como que, híjole, el marcador estuvo apretado y tantito que hubiera dado más este equipo y le hubiera sacado la victoria. No, no hay duda, ¿sí? Entonces, esta es la frase que los reyes usaban en Oriente para hablar de enemigos derrotados. Ahora, usted recordará, porque ha leído en algún momento quizás la historia de un rey, o ha leído completamente el libro de los reyes, o de las crónicas, no sé. Usted recordará que una de las funciones más importantes que los reyes tenían en la dinastía de David y en la separación que hubo después del reino, era pelear, era medir su fuerza con otras naciones, era poder decir, he ganado tantos, ahora tenemos dominio sobre otros imperios, ahora hemos conquistado a ciertos territorios. Era una de esas funciones, conquistar nuevos territorios. Y fue lo mismo que pasó cuando el pueblo de Israel entra a Jericó y comienzan a conquistar reyes. Llega un momento interesante. Vengan a Josué 10 y observen qué fue lo que allí pasó en medio del proceso de conquista que se estaba viviendo. Vean qué fue lo que pasó. Josué capítulo 10, verso 24. Que comienza a sumar victorias Josué, comienza a tomar reyes, gente importante de estas ciudades, pero llega el momento en el que se sigue la tradición del oriente, y entonces dice, junten aquí, pongan sus cabezas aquí, y entonces los generales, los que han estado en esto, pongan sus pies sobre ellos, porque era una señal de decir, hemos ganado sobre ellos. Era una clara muestra de decir, tenemos victoria sobre ellos. Pero observen el verso 25, me parece increíble, ¿no? Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Ahora fíjense esta frase, sed fuertes y valientes, porque si a alguien la Biblia ustedes van a encontrar que Dios le dijo, sé fuerte y valiente, esfuérzate y sé muy valiente, ¿se acuerdan a quién es? Precisamente es Josué. Comienzas a leer la historia de Josué en el libro de Deuteronomio, cuando está siendo elegido por Dios, por Moisés para sucederlo, y Dios comienza a decir, esfuérzate y sé muy valiente. Abres el capítulo 1 de Josué y encuentras en repetidas ocasiones, esfuérzate y sé muy valiente. Y entonces Josué, después de un tiempo de haber entendido el trato de Dios para su vida, ahora llega el momento en el que él está afirmando a los suyos, a los que han entrado con él a la conquista, han puesto sus pies sobre la cabeza de estos reyes que habían conquistado, y les dice algo increíble, sean fuertes y valientes. Y observen inmediatamente el contexto, porque así hará Jehová
a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. ¿Qué es lo que Josué está queriendo decirle a sus hombres de guerra? Quizás a sus generales o a la dinastía de la primer línea de batalla. Señores, Jehová nos está entregando el territorio, no hay por qué temer. Por eso me encanta el Salmo 110, porque quien está entregando el reino al Hijo es el Padre, es Dios mismo. Está diciendo, yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, el cumplimiento total de esta palabra, de este oráculo, se cumplirá en el día del juicio, cuando el Señor haya completado la conquista finalmente sobre todos sus enemigos. Esto incluye la muerte, esto incluye a Satanás, esto incluye a todos los que se opusieron a su gobierno. Y si nosotros tomamos este Salmo 110 y leemos el Salmo 2, que también es un salmo mesiánico y es un salmo que ya estudiamos, pero si quieres regresar a casa y volver a leer el Salmo 2, vas a entender la hermosura de los salmos y vas a entender cómo es que ambos se están complementando. Cuando en el Salmo 2, recuerden que leíamos aquello que Dios decía del Mesías: pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Y qué más? Los confines de la tierra. Y sigues leyendo el Salmo 2 y ves cómo es que tanto el 2 como el 110 se están complementando. Ahora, pasen a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 27. Y pudieran tomar la lectura para entender eso desde el verso 20, y yo por cuestión de tiempo, pero pueden considerar desde el versículo 20 hasta el 27 y pueden tener una idea más clara de lo que Pablo está escribiendo a los hermanos en Corinto. Pero básicamente dice que cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, no hay excepción. O sea, no hay como que decir, quedó un cabo suelto por acá, se soltó algo por acá. No es como cuando llevamos algo y de repente lo vas cuidando, pero se te suelta. No, todo está o todo será sujetado por Dios y lo pondrá a los pies del Hijo. En los siguientes versículos, es decir, en el 2 y en el 3, usted ve cómo el salmista comenta el primer oráculo. Se refiere a la instalación de este gran rey en Jerusalén terrenal, no la celestial. La razón por la que aclaramos esto es que Dios está diciendo, voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Es aquí en la tierra donde hay enemigos, en el cielo no los hay. Entonces, según la tradición, el rey que se convertía o el rey que tomaba la nueva posición de rey, la tradición decía que en ese momento era considerado hijo de Dios. Es decir, en el momento que le daban la corona, en el momento que recibía el cetro, en el momento que era instalado, que era ungido como rey por el profeta, por el sacerdote, en esa celebración que había en la corte, básicamente lo que ellos entendían es, él es el Hijo de Dios. Era la idea que se tenía acerca del rey. Los elementos que el versículo 2 y 3 nos da o nos menciona, nos hablan de su dominio aquí en la tierra, por medio de su vara o su cetro real, que era el elemento que designaba la autoridad en la vida de un rey. Y básicamente estos versos pasan a destacar que el rey someterá la tierra, así como Cristo dominará sobre el trono de David. Y llegamos al verso 3, un versículo muy controversial, un verso de difícil traducción, un verso donde mucha gente no se pone de acuerdo. La realidad es que en este verso, simple y sencillamente, los habitantes redimidos, los que dice ahí que voluntariamente se entregan al servicio de este rey, vemos básicamente una mención al reino milenario, es decir, a eso que conocemos como el milenio. Cuando el Señor establezca su reino, literalmente aquí en la tierra, estos son los que le servirán, estos son los que espontánea y voluntariamente vendrán y le servirán a Él.
pero hay dos formas, y por eso digo que es un verso de difícil traducción. Hay dos formas de poder ver o interpretar desde dos lentes lo que este versículo dice. Número uno, pudiéramos pensar que el verso describe la belleza y la eterna belleza, y la majestad de Cristo, quien permanece tan fresco como el rocío de la mañana. Esa sería una primera interpretación. La segunda interpretación que pudiera haber del versículo 3 es que pudiera estar describiendo a jóvenes en su ejército que le están sirviendo con vigor, que son numerosos como las gotas del rocío y que reciben su fuerza del Mesías. Hay quien dice la 1 es, hay quien dice la 2 es, yo traigo las dos para que ustedes lean el Salmo y vuelvan a ver qué es lo que ustedes creen y qué es lo que ustedes consideran que es más cercano. Se vuelve a decir, vuelvo a decirlo, es considerado uno de los versos de mayor dificultad en cuestión de traducción. Pero si tomáramos cualquiera de las dos, lo interesante es lo siguiente: en ambas vemos a un rey que tiene un ejército y que está venciendo. O sea, no hay duda, es lo que quiero destacar. Quien diga, bueno, habla de cómo se ve el Mesías, es un rey que es victorioso y que está venciendo. Si alguno dice, no, habla de su ejército, son jóvenes vigorosos, que son numerosos como las gotas del rocío, que están ahí listos para pelear. No importa, esos jóvenes tienen un rey victorioso que está venciendo. Entonces, terminamos con el primer oráculo, el cual nos presenta a Jesús, el Mesías, como un rey instalado en su reino por Dios mismo, quien tiene autoridad sobre todo lo que dice ahí la Biblia, y que un día vendrá e instalará literalmente su reino aquí en la tierra. Ahora, la segunda parte presenta a Jesús el Mesías como sumo sacerdote, o sacerdote puse ahí, los versos 4 al 7. Nuevamente, el verso 4 comienza con un oráculo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y aquí, más que un oráculo, se observa un juramento divino. Otra traducción de este versículo dice, no revocará el edicto. Juró Jehová y no revocará el edicto, es decir, lo va a cumplir. ¿No les parece maravilloso cuando nos acercamos a la Biblia y encontramos estos testimonios que la propia palabra nos da diciendo, Él lo dijo y Él va a firmar y Él va a cuidar y Él va a velar y Él va a cumplir lo que dijo? ¿No les parece eso algo precioso? Que confiamos en el Espíritu Santo como quien inspiró la palabra de Dios y que está firmando básicamente en la propia Escritura la confiabilidad, la fiabilidad que la palabra de Dios tiene en todo momento, en toda la extensión de la palabra. Y por eso Pablo a Timoteo, cuando le escribe, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No una parte, dice toda la Escritura. Habla de la suficiencia de la palabra de Dios. Entonces, esta parte del Salmo pasa de hablar del poder que tiene un rey, pero pasa a afirmar las responsabilidades que tiene un sacerdote. Y entonces viene lo que dice el Salmo 110. Tú eres sacerdote. Ahora, nuevamente lo decimos, no hay mención alguna si tú buscas la historia de los reyes de Israel, que fue Saúl, y después David, y después Salomón, y después de Salomón el reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur, y comienzas y sigues las líneas tanto del reino del norte como del reino del sur, no vas a encontrar que un rey fue sumo sacerdote. Tampoco vas a encontrar que un sumo sacerdote llegó a ser rey. Este verso presenta o introduce a Jesús, a quien ya Dios lo ha instalado como rey y ahora lo instala o lo presenta como sumo sacerdote. Y lo que vemos básicamente en esta parte del Salmo es que Jesús es el verdadero, el real y el único sumo sacerdote
que pudo verdaderamente cumplir la totalidad de la ley. Miren, recordemos esto, los reyes venían de la familia de David, de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan de dónde venían los sacerdotes? De la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Es decir, ser levita no te garantizaba llegar a ser un sumo sacerdote. Para pertenecer al orden de los sacerdotes tenías que ser de la tribu de Leví, pero tenías que ser descendiente de la familia de Aarón. Había muchos levitas. Si usted lee la cantidad de levitas que servían en el templo, cuando el templo ya después tuvo orden y se pusieron de acuerdo cómo iban a servir, ustedes se van a dar cuenta que había 3 turnos en el templo y que había muchos levitas sirviendo. Y la edad de retiro, hay quien dice que la edad de retiro de los levitas se retiraban muy jóvenes los levitas, ¿sí? Pero lo que quiero destacar aquí es que básicamente tenemos muy bien definido en el Antiguo Testamento por dónde venían los reyes, por dónde venían los sacerdotes. Pero cuando Dios está instalando a Jesús como sacerdote, es entonces cuando entra un personaje inesperado en este pasaje. Tú eres sacerdote según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Y entonces tenemos que regresar a Génesis para entender Melquisedec, ¿no? El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Lo que Melquisedec significa en el Antiguo Testamento es rey de justicia. Y sirvió como sacerdote, pero la Biblia también nos dice que fue rey de Salem. Bueno, entonces aquí tenemos a alguien que no era de la tribu de Judá, tampoco era de la tribu de Leví. Es más, ni existía la situación de las tribus. Estamos en el libro de Génesis, ¿no? Curiosamente, él era rey sobre Salem, y Salem en la posteridad llegó a conocerse como Jerusalén. O sea, de donde él reinaba en Salem, llega antes de ser Jerusalén, llega a ser propiedad de los jebuseos. Y usted recordará, David fue y toma esta ciudad cuando él es proclamado rey sobre todo Israel. Va y toma esta ciudad y dice: aquí quiero mi capital, aquí quiero la capital de mi reino. Y la ciudad significaba ciudad de paz. Entonces Melquisedec era rey de justicia en la ciudad de paz. Veamos Génesis 14, porque quiero que regresemos a la mención de Melquisedec. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mira, aquí suceden varias cosas inesperadas, ¿no? Varias cosas inesperadas. En el verso 18, y entonces Melquisedec, rey de Salem, y observen lo que dice: sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino. ¿Perdón? Sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces dice que lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Y observen el calificativo que está dando aquí, ¿no? Del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Se nos dice que fue rey de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo o del Dios verdadero, pero nada sabemos de dónde vino, no sabemos quiénes fueron sus papás, no hay genealogía, no hay linaje, ¿no? Melquisedec realmente, ahí en Génesis 17, es un tipo de Cristo. Cuando comienzas a estudiar la Biblia, te das cuenta que el Antiguo Testamento tiene ciertas situaciones que nos ejemplifica a Cristo. Entonces Melquisedec era en este pasaje un tipo de Cristo. Este sacerdocio, el de Melquisedec, era mayor al de Aarón.
como el autor de Hebreos lo comenta en el capítulo 5, y no tenemos tiempo de detenernos en Hebreos 5, pero si ustedes quieren entender o crecer sobre el personaje de Melquisedec, lean Hebreos 5. Y lo que básicamente el autor de Hebreos 5 destaca de Melquisedec es lo siguiente: que Melquisedec fue anterior y superior a Aarón. Anterior y superior al linaje de Aarón, o al sacerdocio más bien de Aarón. Entonces, pero como Melquisedec no es un tipo de Cristo, observen, como Melquisedec, Cristo recibe un sacerdocio al ser ungido ¿por quién? Por Dios. No venía del linaje apropiado para llegar a ser sacerdote. Es decir, no venía de la familia de Aarón. Sin embargo, Dios el Padre está diciendo: tú eres sacerdote. ¿Quién puso a Melquisedec como sacerdote? Pues Dios. Y le servía al Dios Altísimo. ¿Sí? La segunda observación que pudiéramos hacer es que como Melquisedec, Cristo fue especial por sí mismo, ya que Dios tuvo que enviarlo como sacerdote único. ¿Por qué como sacerdote único? Porque todos los sacrificios anteriores, es decir, todos los sacrificios que se habían llevado a cabo en el templo, no pudieron librar a nadie de la culpa del pecado. De la culpa del pecado. Los sacerdotes ofrecían el perdón, les decía qué hacer. Ellos decían: si tú haces esto vas a ser perdonado. Pero ¿cómo quitaban la culpa del pecado? La culpa estaba ahí. Los sacerdotes podían ofrecer este perdón, pero realmente apuntando al sacrificio mayor. ¿Y cuál era el sacrificio mayor? Un sacrificio que fuese perfecto y que solo en la persona de Cristo se cumple cabalmente. El gran sumo sacerdote, solo Él podía hacerlo perfecto, pleno, sin duda, sin titubear. Y miren, me encanta cuando Hebreos hace esto. Lean por favor Hebreos 9:28, Lupita, por favor. Y Juan Carlos, Hebreos capítulo 10, verso 12. Tomemos estas dos referencias de la epístola de los Hebreos. Una epístola rica, por cierto, en imágenes, en expresiones del Antiguo Testamento, pero una epístola que nos da una completa y total libertad para acercarnos a Dios por el único y perfecto sacrificio de Jesús. No hay otra forma. Lupita, por favor, 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces fue ofrecido? Una sola vez. ¿Te acuerdas qué es lo que pasaba en el templo? ¿Te acuerdas qué es lo que pasaba? Había sacrificios continuos. Ya llegaba el que había matado, ya llegaba el que había robado, ya llegaba el que había hecho esto. Y para cada cosa había un sacrificio, ahí especificado por la ley. Pero en este pasaje, curiosamente, el autor a los Hebreos dice: ya fue ofrecido un sacrificio. Leamos el otro, el del 10:12, por favor, Juan Carlos. Una sola vez y para siempre. Ha ofrecido ¿cuántos sacrificios? Uno. ¿Y qué pasó después? Se ha sentado a la diestra de Dios. Fue exaltado. Por eso vas a encontrar muchas veces la expresión que está sentado a la diestra de Dios. Tiene un lugar de reconocimiento, de honor. Ahora, vean cómo también, como Melquisedec, Cristo nunca abusará de su posición divina y su reino es para siempre. Melquisedec no está abusando de Abraham cuando llega ahí. Dice que cuando Abraham lo vio, dice que Abraham le dio diezmos. Pero no vemos a Melquisedec poniéndole una pistola para decir: echa para acá los diezmos. No. Voluntariamente, cuando Abraham está entendiendo qué es lo que tiene enfrente, dice que le da diezmos. Ahora observen algo. Melquisedec ya le había dado pan y vino. Pan y vino. Voy a platicar dos
anécdotas y caben porque estamos hablando de Melquisedec, ¿no? En la casa de Dios se sirve pan y vino, o sea, en la casa de Dios se da alimento espiritual, ¿sí? Pero en una ocasión estaba mi papá y un hermano de él en una reunión de varones y mi tío le dice a mi papá: en la casa de mi padre se sirve pan y vino, pero ahorita nos acaban de dar una maruchan con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Es decir, nada, ¿sí? La otra es Melquisedec. ¿Por qué es interesante en la Biblia? Porque no sabemos de dónde viene, ¿no? Estaba mi papá en otra reunión con otro pastor, amigo de él, y de repente sube un predicador y cuando ven quién iba a predicar, y le dice el otro amigo a mi papá, le dice: este es un Melquisedec. Y mi papá le dice: ¿por qué? Pues no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿no? Entonces, mira, Dios está instalando a Jesús, al Mesías, como sumo sacerdote de su pueblo, y está diciendo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Si es según el orden de Melquisedec, entonces no puede ser un salmo real, porque David no estaba según el orden de Melquisedec. David era según el orden de la tribu de Judá, y Aarón era según el orden de Leví. Entonces yo por eso apunto más a que es un salmo mesiánico. Ahora, David, cuando toma la posesión del reino de Israel, había reinado 7 años sobre Judá, y vienen todos los israelitas y dicen: ya has reinado sobre Judá, ¿por qué no vienes y reinas sobre todo Israel? Y una de las primeras cosas que David hace es ir y tomar la ciudad donde estaban los jebuseos, que era Salem, y la hace capital de su reino. Y observen Hebreos 7:21. Retomemos otra vez lo que el escritor de los Hebreos está diciendo allí. Hebreos 7, del verso 21 al 25. El Señor ha jurado y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder por Dios a favor de Él. Y me encanta esta última expresión, porque define el ministerio de Jesús en el cielo. Define básicamente que Jesús está intercediendo por los suyos delante del Padre. Él sigue ministrando a Dios a favor de los suyos, a favor de los que hemos venido a sus pies, rendidos, postrados, reconociendo, arrepintiéndonos. Sigue intercediendo por nosotros. Entonces, de nuevo el salmista pasa al comentario del oráculo. Se observa nuevamente aquí batalla y victoria sobre sus enemigos. Estos últimos versos se dirigen a Jehová y nos hablan de la obra del Señor Jesús. Observen lo que del verso 5 al 7 encontramos. El Padre está de pie a la diestra del Hijo. Está proveyendo las necesidades del Hijo. Es nuevamente Dios quien está ocasionando la derrota de los enemigos terrenales de Jesús. Ahora, es increíble que después de que el Salmo presenta a Jesús como sumo sacerdote, cambie rápidamente al poder de Él como rey y como juez. Está hablando de que Él ha sido, según el orden de Melquisedec, instituido como sumo sacerdote, pero inmediatamente cambia su tenor y comienza a hablar de Él como rey, pero como un rey que está juzgando. Y eso nos llevaría o nos encaminaría a Apocalipsis 19. Nuevamente digo, no tenemos tiempo para leer Apocalipsis 19, pero si ustedes quieren terminar de estudiar este salmo, vayan y lean Apocalipsis 19, porque introduce rápidamente el día de la ira. Este día de la ira, que en otros pasajes lo encontramos como el día de Jehová, o también como el día de tu poder, se refiere a la ira de Dios que será derramada sobre un mundo a fin de establecer el reino milenario de Cristo.
Y entonces Dios está diciendo, tú eres este rey, tú eres sumo sacerdote, pero al final está hablando de juicio. La expresión beberá es la de un conquistador satisfecho que rige o gobierna sobre todo el mundo. ¿Desde dónde está gobernando? Desde Jerusalén. Y así lo había profetizado Zacarías. Y lo único que esta expresión beberá te dice es que en medio de esa batalla que está ganando, que no hay duda, la ganará, no hay por qué estar preocupados, la va a ganar. En medio de toda esa lucha está todavía como llegando y refrescándose en medio de la batalla, ¿no? Es como cuando tienes una situación así grave que atender, o tienes un compromiso al cual no puedes retrasarte, ¿no? Y de repente vas, son las 2 de la tarde y la temperatura ahí en el carro está marcando 45 grados. Y tú vas así como que tenso porque vas a ese compromiso, llegas a un Oxxo, te bajas al Oxxo, te compras una coca de 600 mililitros, la abres y te estás refrescando. Y de repente si te suena el teléfono y es tu esposa y te dice, ¿dónde estás? Ah, pues aquí estoy en el Oxxo, dices tú. ¿Y qué estás haciendo ahí? Me estoy refrescando. Como que no sería compatible, ¿verdad? Como que nuestra esposa nos llamaría la atención, nos reprendería, nos exhortaría, nos diría lo que nos va a pasar. Pero en este pasaje es algo mucho más grande. Está el Señor y está triunfando sobre sus enemigos, y es como si dijera, y todavía tengo en medio de la batalla tiempo para refrescarme. Es decir, lo que este salmo te está comunicando es la gran confianza que nosotros debemos tener en Dios. Ganará, simple y sencillamente. La expresión levantará al final describe la fuerza de un Cristo victorioso. Aquel día en el Calvario, creo que es Juan, el Evangelio de Juan, nos habla de cómo aún su cabeza colgó en el momento de la muerte. Pero al final de los días, el salmista está volteando a ver a un Cristo victorioso y usa la expresión no que su cabeza está declinando, usa la expresión de que su cabeza está levantada y describe nuevamente la fuerza, la victoria de nuestro Señor. Tomemos los 2 últimos pasajes para terminar esta noche. Zacarías 14, 8 al 9. Edrey, por favor, y Cindy con Salmo 22, 28. Qué maravilloso pasaje, ¿no? De Jerusalén dice, saldrán aguas vivas hacia el oriente, hacia el occidente, en verano y en invierno. Y vuelve a afirmar el profeta Zacarías, y Jehová será rey, ¿sobre qué parte de la tierra? Sobre toda la tierra. Salmo 22, 28. De Jehová es el reino y Él va a regir a las naciones. ¿A cuál nación? A todas las naciones. Este es un salmo que afirma entonces el señorío de Jesús para la iglesia, para los creyentes. Es un salmo que nos debe alentar a entender que Jesús es rey, pero que también Jesús es el sumo sacerdote. A diferencia de los primeros oyentes de este salmo, tenemos una visión cristológica mucho más grande, mucho mayor de la persona de Cristo. Tenemos mucho más claro, porque hemos leído el Nuevo Testamento, quién es Cristo y su obra en nuestras vidas. Y podemos ver, lógicamente podemos ver la aplicación que este salmo tiene para nuestras vidas. Como rey, Él desea gobernar sobre nosotros. Él desea que nuestras vidas le sean entregadas a Él totalmente. Por eso nos llama a ser sus discípulos, sus súbditos, sus siervos, sus esclavos. Y no es denigrante. Cuando tú lees de la vida del apóstol Pablo, que él se identificaba con Cristo como un esclavo, como un doulos, vemos que nunca usa ese calificativo
de su servicio al Señor como algo denigrante, lo presenta como algo victorioso. Soy un siervo de Cristo, soy un esclavo de Cristo. Entonces, Él es nuestro Rey, Él está reinando sobre el corazón de aquellos que hemos venido a sus pies rendidos. Pero en este pasaje el reino de Dios es mucho mayor, mucho más grande, porque estará reinando literalmente sobre toda la tierra. Lo segundo que debemos entender es que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo en el Calvario, y por su sangre, solo por su sangre, solo por su sacrificio en la cruz, es que hoy tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Al entender que el reino de Jesús no es de este mundo, Él mismo nos indica que no usará el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, como los reyes de este mundo lo hacen, para lograr que a quienes son parte de sus reinos, de sus países, se dobleguen a ellos. Lo más increíble es que creo que el Salmo describe a Cristo como el Salvador completo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos a un Jesús como el Salmo nos lo presenta, a un sumo sacerdote que ha pagado el precio de nuestros pecados y por el cual podemos entrar al Padre. Pero una vez que hemos entrado, nosotros necesitamos a un rey que nos gobierne, a un rey que diga: esta es la dirección que tu vida debe de tomar, esta es la dirección que tu familia debe de tomar, esta es la dirección que tu matrimonio debe de tomar. Y en pocas palabras, me refiero a lo que Pablo dijo a los Colosenses en el capítulo 1. Estamos completos en Cristo, no hay nada que agregar. Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. No necesitamos nada más, no necesitamos ningún otro aditamento, no necesitamos ninguna otra cosa que agregar a Cristo. Él es completo, Él es perfecto, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es nuestro Rey, Él es nuestro sumo sacerdote. Señor, te damos gracias esta noche por tu amor. Qué maravilloso es poder entender la belleza de tu sacrificio en la cruz. Qué maravilloso es poder entender que nuestros pecados ya han sido perdonados por ti, que nuestros pecados han sido lavados a través del sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús en el Calvario. Qué maravilloso es saber que aquel día final el Padre mismo declarará y te presentará como el Rey del universo. Pero en medio de esta situación pasando en el mundo, queremos darte gracias porque nosotros no tenemos que esperar aquel día. Hoy mismo podemos saber y sentirnos seguros de que eres nuestro Rey, de que eres nuestro Señor, de que estás gobernando para nuestras vidas y que mientras nosotros caminamos y a veces batallamos con someternos a tu palabra, a veces batallamos con someternos a tu directriz, ahí estás como Rey, Señor, y nos invitas a que simple y sencillamente dobleguemos nuestras vidas a ti como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Qué maravilloso es saber que nuestras vidas ya no están ancladas en el sumo sacerdocio que el linaje de Aarón anunciaba. Nuestras vidas ya no están basadas en aquel sistema de rituales, de sacrificios, donde ciertamente el perdón podía venir al penitente y después de realizar su sacrificio, el penitente podía ir seguro con la palabra del templo de que había sido perdonado. Pero la gran pregunta es: ¿quién quitaba la culpa? ¿Quién quitaba la culpa de sus vidas, de sus corazones? Señor, gracias que cuando nos perdonaste, no solo nos perdonaste, tu palabra dice que tomaste nuestros pecados y los llevaste a lo más profundo de la mar, Señor. Y por eso podemos estar agradecidos que en este nuevo pacto tenemos de tu gracia, de tu favor inmerecido para con nosotros, y podemos saber que maravillosamente has actuado en nuestras vidas de una manera inesperada. Cuando no lo merecíamos, nos llamaste a la salvación y hemos venido a ti gracias a que un día te presentaste como sumo sacerdote delante del Padre. Entregaste el único
válido y perfecto sacrificio para nuestro tiempo que el Padre esperaba, la muerte de un justo, de un cordero pascual, y te entregaste por nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Lo invito a estar de pie, por favor. Te damos gracias, Señor Jesús. Busque a alguien, vamos.